Esto es primicia. En la mañana de la 100 Bragado vamos a charlar con Florencia Giuffré. Es una vecina de Bragado que por estos días, por estas horas, está pasando momentos muy difíciles. Tiene que ver esto con algo sucedido con los restos de sus abuelos fallecidos. Florencia, gracias por esta entrevista con nosotros y contanos paso a paso qué fue lo que ocurrió y que tiene que ver con el cementerio local, el cementerio de Bragado. Buenos días. ¿Qué tal, Cori? Antes que nada te quiero agradecer por el espacio, por escucharme. Voy a tratar de ser ordenada y concisa para poder contar con claridad esta historia que es bastante complicada. Tiene muchos hechos muy dolorosos. Yo le llamé la corrupción post-mortem en una nota que escribí. Y empieza en el año 2021 con un relevamiento de parcelas que realizó la municipalidad para saber cuáles eran aquellas parcelas que ya no contaban el mantenimiento de los familiares o aquellas que habían acumulado mucha deuda. En mi caso, yo tenía una deuda de 3 meses del año 2010, que era de alrededor de 4.000 pesos. Cuando la municipalidad libera un edicto en el diario, mi familia se apersona para constatar que existiera la deuda y cómo se podía pagar, a lo que nos dijeron que había prescripto, que ya no teníamos que pagar nada. Entonces nos quedamos tranquilos. Este año, entre septiembre y octubre, y no podría aseverarte bien la fecha porque se hizo todo sin nuestro conocimiento y sin nuestro consentimiento, la administración profanó la nichera de mi familia, sacando todos los cajones que estaban ahí dentro. Prosiguió a hacer lo mismo con la bóveda que tenemos, en el cual rompieron la cerradura, entraron, sacaron los cajones, rompieron mármoles y pusieron todos los cadáveres de mi familia en el depósito. Nosotros nos enteramos esto de casualidad realmente. Entonces mi mamá llamó al cementerio, habló con la directora para ver qué se podía hacer, si se podía revertir, porque ella tenía entendido que no había deuda. Dijeron que la nichera ya se había vendido, que no podía dar marcha atrás con la venta, pero sí se podía hacer con la bóveda. Esto le informaron desde legales de la municipalidad también. Cuestión es que ante este hecho, mi mamá les pidió que le vendieran una parcela de tierra, porque de esos 6 cajones que había en la nichera, solo había espacio para 3 en la bóveda. Se decidió que de esos 6 cajones, de los cuales 3 eran mi abuelo materno, mi abuela materna y mi tía, la hermana de mi mamá, fuesen a descansar con los restos de mi familia materna a la bóveda. Quizás algunos recuerden, mis abuelos fallecieron en el accidente de Escribano en el año 69, el 1 de enero, mis abuelos y mi tía, cuando mi mamá tenía 5 años. Y los otros 3 cajones que pertenecían a la familia de mi abuelo, de Blas, iban a ir a la parcela en tierra que mi mamá tuvo que comprar porque habían desalojado la nichera. Estamos escuchando con atención y a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo siguió este raid que tuvieron que realizar ustedes? A esta altura ya habían movido los cuerpos de la nichera al depósito y nosotros habíamos pedido que movieran de nuevo los cuerpos, los 3 a la parcela en tierra, los 3 a la bóveda. Mi mamá les pidió que por favor se aseguraran de no confundirse los cuerpos porque, bueno, ella nunca había visto los cajones. Imagínense que ella tenía 5 años cuando fallecieron sus padres, como yo les había contado. Entonces iba a ser la primera vez para todos que nos íbamos a encontrar. Obviamente al cementerio le aseguraron que sí, que no, que estaban todos perfectamente rotulados en depósito, que nada mal iba a pasar. Y resulta que
Los supuestos traslados sucedieron entre el 12 y 14 de octubre de este año. Y el 31 de octubre, cuando yo voy con mi hija más chiquita, Sofi, de 2 años, a buscar los recibos, tanto de la parcela que habíamos comprado como de los traslados, porque sí, además nos cobraron los traslados, decidí ir a visitar a la familia, como hacemos muchos cuando estamos de paso en el cementerio, si no vamos explícitamente para eso. Y cuando llego a la bóveda me encuentro con esto, con que la cerradura estaba rota, me encuentro con que los cajones estaban en distinto orden al que habían estado siempre. Empiezo a buscar a ver quién era quién, ante la mirada intrigada de Sofía, y descubro con horror que me faltaban cajones. Mis abuelos no estaban, solo estaba mi tía. Había un cajón que se suponía debía estar en la parcela que habíamos comprado de tierra, y mi abuelo Blas y mi abuela Ana María no estaban. Florencia, ¿dónde están los restos de tus abuelos ahora? No sé dónde están mis abuelos. Desde el 31 de octubre que descubrí que no estaban, volví con mi mamá al cementerio el otro día porque no le podía, mi cerebro no le podía creer a mis ojos. Tardé muchos días como en que me bajara la información, porque es algo tan irrisorio, es algo tan imposible, por lo menos para mí, que tardé en entender qué estaba pasando. Escuchándote, y supongo que la audiencia también, la pregunta que corresponde es: ¿qué dicen en el cementerio de Bragado? Cuando fui a pedir explicaciones a la oficina de administración, no pudieron dármelas. Ellos creían que el papá de mi abuelo, la tía Negrita y otra señora más estaban enterrados en la parcela en tierra, pero resulta que mi tía Negrita está en la bóveda. Pero enterrados hay 3 cajones. Entonces, si la tía Negrita está en la bóveda, ¿quién está enterrado? No sé si logran entender lo intrincado de esta historia. Se confundieron a mi bisabuelo, al papá de mi abuelo, perdón, porque se llama Ricardo Valls, y mi abuelo, papá de mi mamá, se llamaba Blas Ricardo Valls. Confundieron a todos los muertos y no pueden darme explicaciones de dónde está cada uno. ¿Qué es lo que te explicaron cuando tuvieron que de alguna manera, imagino, justificar lo que pasó? ¿Hay explicaciones? ¿Qué les dijeron o qué te dijeron con respecto a eso? Mira, creo que es el dato de color de la historia. Cuando yo ya un poco más nerviosa exigía, de una forma un poco enérgica para los que me conocen, que me dijeran dónde estaban mis abuelos, la directora del cementerio me miró y muy enojada me dijo: ¿vos nunca te equivocaste? Yo le dije: mi vida está plagada de equivocaciones, pero nunca se me perdió un muerto. No tuve explicación de por qué actuaron así. Por lo que vos nos estás contando, Florencia, y lo que entendemos es que es una operación que el cementerio realiza, tal vez con tumbas, con nichos o con nicheras que están desactualizadas en el pago, que la gente no reclama, pero tiene que haber seguramente notificaciones. ¿Alguna vez a ustedes los notificaron sobre esto? A nosotros nunca se nos notificó, ni de la primera vez que sacaron los cuerpos en la nichera y los llevaron al depósito. No hubo familiares presentes. Hicieron reducciones que no estaban autorizadas. No se nos notificó ni estuvimos presentes cuando los cajones fueron trasladados tanto a la bóveda como a la parcela en tierra. Todos los movimientos que se hicieron con los restos de mi familia fueron todos no autorizados y
y no solo no estaban autorizados, sino que nosotros no tuvimos conocimiento ni de cuándo los hicieron, ni en qué circunstancias, ni cómo fueron rotulados. Ellos tienen un sistema de monitoreo de cajones en una libreta de tamaño cuaderno universitario. No hay un sistema, o por lo menos no nos mostraron información de un sistema de computadora. Está todo anotado como si fuese una libreta de almacenero. De todas maneras, por consejo legal no nos dejaron acceder a esos registros tampoco, pero yo los vi y están todos escritos a mano. O sea, todos nuestros muertos tienen su ubicación en un cuadernito. ¿Qué esperan ahora ustedes? Vos, tu familia. En primera instancia me encantaría que aparezcan los restos de mis abuelos, pero también sé que es incomprobable que los restos que me devuelvan sean originales, porque pueden darme una bolsa de huesos y decirme acá está tu abuela y yo nunca voy a saber si esa es mi abuela de verdad, lo cual deja esta historia con un final espantoso. Pretendo que el municipio se haga cargo de los daños materiales, porque de los daños emocionales no creo que se hagan cargo, sobre todo porque si trataron a los restos mortales de mi familia con esa frialdad y esa falta de respeto, no puedo pretender que tengan en cuenta los sentimientos de la familia. Y pretendo que paguen los responsables de esta aberración. Y por eso iniciamos una causa penal que está en manos del de la UFI número 6 de Mercedes. Mi abogado no es de acá, es de Buenos Aires, para que no haya ningún tipo de interferencia en su labor. Y esperamos que Mercedes le dé causa, porque esto no puede volver a pasar. Esto tiene que sentar un precedente y esto no puede volver a pasar porque hay muchos derechos humanos violentados. Y yo creo que cualquiera en mi lugar estaría haciendo lo mismo. Dejo los micrófonos abiertos para que vos expreses lo que quieras en el final, porque verdaderamente hemos quedado perplejos escuchándote, Florencia. Repito, yo quiero que se esclarezca este hecho, quiero saber dónde están los restos de mis abuelos, eso sería sublime. Sé lastimosamente que no debo ser la única, sé que muchas familias se van a encontrar con este mismo horror cuando escuchen esta historia. Quiero que la municipalidad tome cartas en el asunto y me demuestre que no se toma esto a joda, porque esto son familias, es dolor, es vejación, es desidia, es corrupción, y quiero que el responsable se haga cargo y pague las consecuencias, porque esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. Y si no hay justicia, que haya condena social, porque estas cosas no pueden pasar a esta altura de la historia. Florencia Giuffré, muchas gracias por estos minutos para la 100 Bragado y ojalá encuentren una explicación a tanto dolor. No, Cori, te repito, gracias a vos por el espacio, por la escucha, por permitirme explayarme y poder empezar a sanar esto que va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Gracias a vos. Esto fue Primicia.